Y vamos a continuar con las sesiones correspondientes a la semana 4 de clases. Habíamos empezado ya hablando acerca de los conceptos de soldadura y que nos van a llevar pues a entender también lo que significa soldabilidad. Y habíamos ya conversado acerca de lo que implica un proceso de soldadura. En particular habíamos mencionado pues que al realizar una soldadura estamos aplicando calor a un material y esto evidentemente va a influir notablemente en las características, en las propiedades de la junta soldada que se pueda producir. Echemos un vistazo en detalle a lo que ocurre justamente aquí en donde se indica con el círculo en color rojo, es decir, a la zona en donde se encuentra la antorcha de soldadura y donde se está generando propiamente el arco eléctrico, ¿verdad? Este pequeño GIF nos permite visualizar, por supuesto, gracias a una cámara de alta velocidad, la manera en la que se está transfiriendo, digamos, una gota líquida a partir del electrodo de soldadura durante el proceso de soldadura. Allí podemos ver en la parte superior el electrodo, ¿sí?, que es el material que se está fundiendo, lo que vendría a ser el metal de aporte, para depositarse justamente sobre el metal base que aparece en la parte inferior. Esto, digamos, la fusión del material de aporte ocurre debido a el calor que se genera, el calor que se produce en el arco eléctrico que se forma, ¿verdad?, entre el electrodo y el metal base. A su vez, se genera o se necesita, se requiere de una atmósfera protectora, la cual ya habíamos conversado, ¿verdad? En el caso de los electrodos revestidos, esta se encuentra, o los elementos que conforman esta atmósfera protectora se encuentran en el fundente, que está adherido a la varilla de acero para formar el electrodo, ¿sí? Y además, esto da lugar justamente a lo que se conoce como el charco de soldadura, es decir, toda esa gota líquida que va cayendo sobre el metal base para dar lugar al cordón de soldadura. Cuando está en estado líquido se denomina el charco de soldadura, ¿verdad? Y esto posteriormente va solidificando para dar lugar al cordón de soldadura. Evidentemente este arco eléctrico está generando pues un calor importante, ¿verdad?, para fundir el metal. Y ese calor no solo está afectando al electrodo, sino que también está afectando al metal base, ¿no? En realidad está afectando a toda la unión, a toda la junta soldada que se está realizando. Y habíamos conversado justo al respecto, porque ya habíamos mencionado lo que involucraba el ciclo térmico de la soldadura, que era un ciclo, como su nombre lo indica, de calentamientos y enfriamientos, que tienen que ver justamente con lo que ocurre cuando, por ejemplo, un soldador está generando un cordón de soldadura, como vemos ahí en la imagen inferior izquierda, con un proceso de electrodo revestido, ¿eh? Habíamos visto que existen puntos, por ejemplo, en los cuales la temperatura es bastante elevada, el cual habíamos marcado aquí en la diapositiva pues en color magenta, ¿sí? Y para que se entienda un poco esto de cómo es que se genera el calor y cómo se distribuye la temperatura, por ejemplo, aquí en el cordón de soldadura en diferentes puntos, ¿no?, y que a su vez eso tiene que ver con el ciclo térmico, para que eso se pueda visualizar mejor, les voy a mostrar un video corto de una simulación por elementos finitos, justamente de un pase de soldadura sobre una plancha de manera longitudinal en una junta a tope, ¿sí? Y vamos a ver ahí justamente cuál es la distribución de temperaturas tanto en el cordón como en sus alrededores. En este video podemos ver cómo el electrodo se va desplazando desde el lado derecho hacia el lado izquierdo. Evidentemente la zona más caliente es la zona de fusión y aquí podemos ver la distribución de temperaturas. Esa distribución de temperaturas que acabamos de ver en el video la podemos representar en la sección transversal del cordón de soldadura que se está generando. Esta diapositiva también la habíamos discutido ya en la última clase y habíamos visto cómo en distintos puntos, dependiendo de dónde nos encontrábamos en el cordón de soldadura, se alcanzaban distintas temperaturas, ¿verdad? Así, por ejemplo, en la zona directa de fusión se alcanzaban las máximas temperaturas en el metal de soldadura, ¿sí? Mientras que en la zona afectada por el calor, dependiendo de la distancia desde el centro, es decir, desde la zona de máxima temperatura, se podían alcanzar distintas temperaturas y lo habíamos relacionado justamente con el diagrama de fases hierro-carbono para ver en qué fase se encontraba el metal en ese momento del calentamiento. Ya hemos discutido lo que potencialmente podría ocurrir en función del enfriamiento, ¿verdad? Es decir, si llegábamos a temperaturas de austenización y si el acero es lo suficientemente templable o si las velocidades de enfriamiento son muy rápidas, hay muchas posibilidades de formar aquí estructuras duras, estructuras de carácter frágil. Ok, ahora, ¿cómo podemos evidenciar esto en mayor medida? Es decir, lo que puede ocurrir aquí en términos de crecimiento de grano o transformación a fases más finas.
Esta diapositiva nos va a ayudar a entender eso. Lo que estamos viendo aquí es algo muy similar a lo que vimos en la diapositiva anterior, con la diferencia que aquí tenemos una representación de la estructura que se tendría en cada una de esas zonas que alcanzan distintas temperaturas. Acá tenemos una fotografía justamente de la unión soldada, una macrografía mejor dicho, y acá tenemos una representación de lo que sería la microestructura en esta unión. El gráfico es el mismo, aplica para un acero de 0.3% de carbono, como en el caso de la diapositiva anterior, ¿sí? Y vamos a ver, por ejemplo, en el primer punto, o en la primera región, si hablamos del metal de soldadura, es donde vamos a tener justamente las mayores temperaturas. En el momento en que el electrodo esté allí, vamos a alcanzar tranquilamente temperaturas, evidentemente en las cuales el material va a estar en estado líquido. Y cuando empiece a solidificar, esto va a ocurrir evidentemente siguiendo la dirección de enfriamiento. Como esta zona que estoy marcando con el puntero es la que está en contacto justamente, o es directamente el material base, ¿verdad? O sea, allí hay metal. Esa va a ser la zona que va a promover el enfriamiento más rápido. Pues aquí vamos a tener metal líquido que se está depositando, va a entrar en contacto con ese metal base que está frío, y allí va a empezar a crecer justamente la estructura. Los granos van a crecer con una estructura columnar, ¿sí? Con dirección de crecimiento en sentido justamente de la disipación de calor, ¿no? Entonces crecen de una manera elongada, tal como vemos aquí. Bien, eso es en lo que corresponde al metal de soldadura. ¿Qué pasa en la zona adyacente? Justamente en esa línea, ¿sí? En donde se genera el contacto entre el metal líquido y el metal base, vamos a tener lo que se conoce como la línea de fusión, y ahí va a haber una fusión incompleta, ¿sí? Es decir, va a haber una zona que se va a fundir, luego vamos a ver cómo se denomina esta región, podemos ir adelantando. Esta es la zona de dilución, una parte del material base se va a fundir para combinarse con el metal de aporte y de esa manera formar el metal de soldadura. Ahí ocurre una fusión incompleta. Y estamos hablando de temperaturas en las cuales podemos tener efectivamente una parte en estado líquido y otra parte en estado sólido. Si seguimos desplazándonos hacia el interior ya en el material base, vamos a llegar a zonas que evidentemente de acuerdo a la distribución de temperatura van a alcanzar menores temperaturas. Esa es la zona que se llama campo de sobrecalentamiento. De allí, dependiendo de la temperatura que alcancemos, podremos tener pues, estructuras de grano muy grande. A la temperatura de austenización vamos a tener fase austenítica, y dependiendo de las condiciones de enfriamiento y por supuesto de la templabilidad del acero, habrá o no posibilidad de formar estructuras frágiles del tipo martensita, ¿no? Si seguimos desplazándonos hacia la derecha, vamos a llegar ya a una zona en donde las temperaturas de calentamiento van a ser menores, aún en el rango austenítico, y suponiendo que esto se enfríe en aire y que el acero no sea muy templable, lo que va a ocurrir es que vamos a tener estructuras típicas de un tratamiento térmico normalizado, estructuras finas, ¿verdad? Una perlita fina, por ejemplo, ¿no? Esas son las temperaturas que se van a alcanzar en esa región. Seguimos alejándonos de la zona de máxima temperatura y vamos a llegar ya a una región en la cual vamos a alcanzar temperaturas que pueden estar un poco por encima o por debajo de la temperatura eutectoide y que van a dar lugar a fenómenos de recristalización. Entonces tendremos una microestructura típica de recristalización, donde podemos tener una combinación de una estructura fina y también una estructura gruesa dependiendo de la temperatura a la cual llegue la unión soldada. Bien, esto es sencillo de visualizar, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, asumimos que se trata de una unión con un solo cordón de soldadura depositado de una sola vez, pero en la práctica hay muchos casos en los cuales no es un solo cordón el que se deposita, sino son varios, es decir, varios pases de soldadura para rellenar una junta, una unión, ¿sí? Vamos a ver qué ocurre con una simulación también de elementos finitos. Cuando se tiene esa situación, vamos a poder observar que la distribución de calor ya no es tan sencilla como la que vimos en la simulación anterior, debido a que cada uno de los pases va a contribuir, ¿verdad?, en suministrar calor a la junta, de tal manera que cuando el siguiente pase venga, la junta ya va a estar a otra temperatura. Entonces, la interacción que hay entre cordón y cordón va a dar lugar pues, a un ciclo térmico que ya no es tan sencillo como el que hemos podido visualizar con esta diapositiva y la anterior, ¿ya? Entonces, vamos a ver ese video. Bien, aquí podemos ver una junta en B y podemos evidenciar lo que ocurre cuando estamos depositando pase por pase de soldadura, ¿verdad? El primero fue el pase de raíz y ahora vienen ya los pases de relleno. Se puede ver la distribución de temperatura y se puede ver cómo ya el metal base empieza a alcanzar una temperatura
mayor con cada pase que se le va adicionando a la junta soldada. En los casos que hemos podido visualizar en las simulaciones, corresponden pues a cordones depositados de manera plana, horizontal, sobre unas planchas de soldadura, ¿no? En una junta en B también llenada con varios pases. Pero lo mismo ocurre respecto a la generación de calor y a la formación de una distribución de temperatura, por ejemplo en la soldadura de tuberías, tal como estamos viendo aquí en esta simulación también por elementos finitos del lado izquierdo. Podemos ver cómo la máxima o la zona de máxima temperatura corresponde a la zona justamente en la que está la punta del electrodo, en donde se está fundiendo el material, y se puede ver cómo se genera toda una distribución de temperatura, que viene dada justamente por esta escala, ¿sí? En la pared justamente de esa tubería, ¿no? Acá vemos también con un GIF animado más o menos la representación de lo que sería la soldadura que está generando esta distribución de calor. Bien, independientemente de si se trata de una tubería o si se trata pues de un par de planchas que están siendo unidas de manera simple, se van a generar una serie de zonas en la unión soldada, ¿sí? En la parte superior estamos viendo justamente una macrografía de una junta soldada, dos planchas, las vemos allí, ¿sí? Que han sido soldadas, acá está toda la zona de soldadura, ¿sí? Y vamos a empezar a visualizar las diferentes regiones que podemos encontrar en esta unión soldada. Bueno, el metal base es lo primero, corresponde justamente a las dos planchas que están siendo soldadas, por ejemplo, un acero, ¿sí? Y luego viene ya propiamente la zona de soldadura. Y en esa zona de soldadura vamos a encontrar diferentes partes, diferentes líneas, diferentes regiones muy importantes. La primera de ellas, propiamente el metal de soldadura. Este metal de soldadura, ¿sí?, está conformado por el metal de aporte que ingresa justamente a la unión soldada y por la parte también del metal base que se funde para conformar todo el metal de soldadura, ¿sí? Hay una parte que efectivamente pues que se funde de este metal base, ¿sí? Esta junta soldada, antes de que se realice la soldadura y que quede de esta manera el metal de soldadura, ha tenido pues un diseño, ¿sí? Este ha sido el borde antes de que se inicie la soldadura, ¿verdad? Ese mismo borde es este que está denotándose aquí con esta flecha. Es el borde inicial de la unión, ¿okay? Cuando empieza la soldadura ya se empieza a fundir propiamente una parte del metal base y eso da lugar justamente a lo que se conoce como la línea de fusión, ¿sí? Es la línea que define lo que se ha fundido del metal base y entra a formar parte del metal de soldadura. Por supuesto podemos tranquilamente identificar esa área, ¿no? En una macrografía también se puede identificar, en este caso es simétrica, la unión. Y si tomamos en consideración justamente las áreas, ¿no?, o el peso, el volumen del material que se está fundiendo, podemos determinar un factor muy importante en la soldadura que se denomina el porcentaje de dilución. El porcentaje de dilución es la cantidad, el peso, el volumen del material base, ¿sí?, que se está fundiendo para dar lugar al metal de soldadura en conjunto con el metal de aporte que está siendo depositado. Este porcentaje de dilución se puede expresar, ¿no?, se puede determinar mediante esta ecuación, tomando en cuenta, por ejemplo, las áreas de cada una de esas regiones. Entonces, el porcentaje de dilución es igual a 2 veces el área que se ha fundido el metal base, es decir, 2B, entre el área total del metal de soldadura, que sería el área de A, que es toda la región gris, más 2 veces el área de B. Esto multiplicado por 100, dado que se expresa en porcentaje. ¿Por qué es importante la dilución? Porque esto tiene que ver mucho con la composición química final que va a tener el metal de soldadura. Evidentemente, mientras mayor sea el área, ¿sí?, o la cantidad de metal base que se funde, la composición química del metal va a tener mayor influencia en la composición química del metal de soldadura. Mientras menor sea el porcentaje de dilución, es decir, mientras menor sea la cantidad de metal base que se funde, la composición química que va a primar en el metal de soldadura va a ser justamente la del material de aporte, ¿no? Y la última zona, pero no por esto la menos importante, sino al contrario, más bien es una de las más importantes de una unión soldada y además con gran potencial para poder generar problemas más adelante, es lo que se denomina como la ZAC, o la zona afectada por el calor, o también conocida como ZAT, zona afectada térmicamente. En inglés, seguro ustedes van a ver el acrónimo HAZZ, que viene de Heat Affected Zone. Les he dicho que hay que aprender a manejar la terminología
en el idioma inglés, porque los códigos de soldadura, estándares, de los cuales vamos a hablar más adelante, vienen en inglés. Bien, esta es una junta que se denomina una junta a tope, una junta en B, como estamos viendo aquí, ¿sí? Y como estamos viendo también en esta fotografía. Aquí estamos viendo ya dos planchas que han sido soldadas a tope. Esta es una macrografía de esta unión. Esa junta se denomina unión a tope, o en inglés, groove o butt weld. ¿Sí? Esa es la terminología que se utiliza también en los códigos. Pero no es el único tipo de junta, ¿no? Existe otro tipo que se denomina la junta o unión de filete. Esto se utiliza mucho, por ejemplo, cuando se fabrican vigas en T, vigas en I. Cuando se tienen dos planchas traslapadas, se realiza un cordón de filete también para unirlas. Digo, en situaciones como las que estamos viendo aquí, ¿verdad? Y se genera, pues, un cordón que se denomina un cordón de filete. Independientemente de si tenemos una unión a tope o una unión de filete, en ambos casos vamos a poder diferenciar tranquilamente la zona afectada por el calor, ¿sí? El metal de soldadura, la línea de fusión y por supuesto la zona que corresponde al metal base. Bien, pero ¿qué implica estas diferencias, esta generación de distintas zonas en nuestra unión soldada? Hemos visto ya que esto se genera justamente a raíz del calor, ¿no? Que proporciona la soldadura, que genera un ciclo térmico. El ciclo térmico hace que distintos puntos en esta unión soldadura alcancen distintas temperaturas y por lo tanto, cuando el cordón ya está solidificando, va a tener distintas velocidades de enfriamiento que van a dar lugar a distintas microestructuras, ¿verdad? ¿Cómo podemos evidenciar justamente qué está pasando en esa microestructura? Algo típico que se hace es hacer ensayos de dureza. Lo que estamos viendo en este gráfico es una macrofotografía, ¿sí? De una unión soldada. Aquí podemos ver la zona de soldadura, ¿okay? Material base acá a ambos lados, el metal base. Y lo que se ha hecho aquí es registrar puntos de dureza en esta unión soldada a lo largo de una línea que viene aquí denotada, digamos, por esta línea punteada en color rojo, tomando como referencia el centro de la soldadura. Ahí está. Entonces, cada una de estas curvas que ustedes ven aquí en color azul, magenta, anaranjado y verde, corresponde a medidas de dureza en esta línea, ¿sí? Para diferentes condiciones de esa unión soldada. Es decir, la línea azul corresponde a medidas de dureza luego de haber sido realizada la soldadura, mientras que las otras líneas corresponden a los valores que se han obtenido de dureza en esa misma línea, pero luego de que la soldadura ha sido sometida a una serie de tratamientos térmicos. Aquí podemos diferenciar claramente también las zonas de la soldadura, pero además podemos ver cómo varían los valores de dureza en función de la zona en la que nos encontremos. Por ejemplo, si hablamos del metal de soldadura propiamente, ¿sí? Que ya sabemos que está conformado por el material de aporte más la parte que se diluye del metal base. Fíjense, el metal de soldadura tiene una dureza, en el caso de la probeta o de la muestra recién soldada, de aproximadamente, vamos a decir, 100 Vickers. ¿Okay? O sea, la dureza aquí en el metal de soldadura. Okay. ¿Qué pasa con la dureza de la zona afectada por el calor, que es la zona inmediatamente adyacente al metal de soldadura? Vemos que la dureza disminuye, ¿sí? Llegando a alcanzar valores de hasta 85 Vickers, es decir, de 100 a 85 Vickers aproximadamente. ¿Sí? Y conforme nos vamos alejando de la zona afectada por el calor, vamos llegando al metal base, en donde pues tenemos una dureza, la dureza propia del material base, de aproximadamente unos 180 Vickers, ¿verdad? Esta unión es completamente simétrica, se tienen los mismos resultados hacia el otro lado de la junta, ¿verdad? ¿Qué pasa con las mediciones que se han hecho en las uniones soldadas luego de los tratamientos térmicos? Se mantiene la tendencia, ¿verdad? Tenemos un valor de dureza de aproximadamente 135, 140 en el metal de soldadura y que siempre es mayor que el que tenemos en la zona afectada por el calor, ¿sí? Que alcanza unos valores de aproximadamente 110 Vickers. ¿Sí? Conforme nos alejamos de la zona afectada por el calor, llegamos a la dureza del metal base, que ya dijimos que está alrededor de unos 180 Vickers. ¿No? Es decir, para esta unión soldada en particular, fíjense lo que está ocurriendo es que estamos teniendo tanto en el metal de soldadura como en la zona afectada por el calor una disminución de dureza en comparación con la dureza del metal base. ¿Sí? Y eso ocurre en algunos materiales como por ejemplo el aluminio.
Esta es una aleación de aluminio 70-75, luego más adelante en el capítulo de aleaciones no ferrosas vamos a entender qué es esto. Pero este comportamiento es típico del aluminio. En el aluminio no es posible en la junta soldada alcanzar mayores valores de propiedades mecánicas en comparación con el material base que estamos soldando, ¿sí? Este comportamiento no necesariamente es el mismo, por ejemplo, para un acero. Lo que estamos viendo en la pantalla es también los resultados de una medición de dureza que se ha hecho en una junta soldada, como vemos aquí, ¿sí? Aquí podemos ver claramente la zona afectada por el calor, el metal de soldadura y el metal base. ¿Sí? Esta es una macrografía también. Y lo que se ha hecho aquí, al igual que en el caso anterior, es tomar medidas de dureza, puntos de dureza, con el método Vickers, como dice aquí. En este caso tomando como referencia también el centro de la junta soldada. ¿Sí? Pero aquí solo se está representando en el gráfico, se está ploteando uno de los lados del cordón de soldadura. Ya dijimos que es simétrica la unión, ¿verdad? Bien, analicemos un poco los valores que vamos obteniendo. En el metal de soldadura propiamente, tenemos aproximadamente unos 170 Vickers de dureza promedio, digamos, ¿no? Esa es la dureza del metal de soldadura, que nuevamente corresponde a el metal de aporte más la parte que se ha diluido del metal base. Perfecto. Veamos ahora qué pasa con la zona afectada por el calor. En este caso, a diferencia de lo que ocurría en el aluminio, fíjense, tenemos una zona afectada por el calor más dura, no solo que el metal de soldadura, sino también más dura que el metal base, cuya dureza ya viene dada por los puntos que están fuera de la zona afectada por el calor, ¿verdad? Y ahí tenemos aproximadamente unos 190 Vickers. Pero fíjense los valores que se pueden alcanzar en la zona afectada por el calor. Casi 300, picos de 300 Vickers, ¿no? Que eso ya es bastante duro. Ahora, ¿por qué será esta situación? Fíjense, este acero, el que se está soldando aquí, es un acero de baja aleación. De los aceros justamente que hemos revisado, que hemos visto en el capítulo anterior del curso. ¿Y cuál es la característica de estos aceros? Desde el punto de vista de cuando son expuestos al calor. Hemos hablado de algo que se favorece bastante en estos aceros debido justamente a la composición química que tienen, ¿no? Los elementos de aleación. ¿Cuál es una de las propiedades o características que se ven incrementadas en comparación con los aceros al carbono cuando tenemos un acero de baja aleación? Efectivamente, se trata de la templabilidad, ¿verdad? Entonces, estos aceros de baja aleación tienen mayor templabilidad que un acero al carbono convencional. Incluso se pueden templar en aire. Y eso es justamente lo que está ocurriendo aquí. Recuerden, estos puntos en la zona afectada por el calor pueden llegar a alcanzar temperaturas en las cuales se encuentran completamente en estado austenítico. Y por lo tanto, durante el enfriamiento, ¿verdad?, pueden tener velocidades que los lleven a formar estructuras martensíticas. Si el acero es de alta templabilidad, es muy probable que se pueda templar en aire. Basta que esta junta se enfríe en aire, es decir, no tengo por qué enfriarla, por ejemplo, con un ventilador o forzar aire de alguna manera, simplemente la dejo expuesta al aire, pero como el acero es tan templable, esa austenita que se ha generado ahí, como resultado de la exposición a alta temperatura, con ese enfriamiento en aire, tranquilamente va a poder formar estructuras martensíticas de alta dureza. ¿Sí? Ya discutimos también qué es lo que ocurre justamente con esas estructuras luego de la soldadura. ¿Sí? ¿Qué tendría que hacer yo para evitar que esas estructuras martensíticas que se han formado den lugar posteriormente a fisuras cuando la soldadura entre en funcionamiento? Así es, un tratamiento post-soldadura, ¿sí?, que de acuerdo a nuestra teoría de tratamientos térmicos debería ser el equivalente a un tratamiento de revenido. ¿Para qué? Para quitarle fragilidad a esa martensita que se ha generado. Muy bien. Ahora, todo esto está relacionado evidentemente con el aporte térmico, ¿verdad? Todo depende de la cantidad de calor que yo suministre a la unión soldada cuando estoy justamente soldando los materiales. El aporte térmico es el calor, ¿sí?, que se está aportando y además que es necesario para realizar la soldadura, para fundir el material de aporte, para fundir el material base y poder generar la soldadura. Y este aporte térmico evidentemente influye en la calidad de la unión, ¿sí? ¿De qué va a depender la cantidad de calor que yo estoy suministrando a la junta soldada? A ver, hay tres factores que determinan el aporte térmico. El voltaje y la intensidad de soldadura, es decir, esos valores que se setean en la máquina de soldadura.
la velocidad de soldadura, la velocidad a la que se está moviendo, digamos, la antorcha, ¿no? A la que el soldador está moviendo la antorcha, o si se trata de un robot, la velocidad del robot, y el rendimiento térmico. Ya vamos a entender luego qué es el rendimiento térmico. Entonces vamos a visualizar esto mejor. A ver, aquí tenemos, justamente estamos visualizando un proceso aquí de soldadura, en donde podemos ver una antorcha. Ahí está la antorcha, ¿sí? En este caso es una antorcha TIG, que tiene un electrodo de tungsteno que no es consumible, ¿sí? Y por acá se puede apreciar el material de aporte, que es una barra, que se está fundiendo justamente para dar lugar, conjuntamente con la dilución del metal base, que aparece aquí, al metal de soldadura. Para poder generar este arco yo he tenido que setear en mi máquina de soldadura unos valores de voltaje y amperaje, ¿verdad? Voltaje, corriente, ya está. Esos dos factores influyen notablemente en el calor aportado. En este caso, por ejemplo, 26.5 voltios y 250 amperios. Perfecto. Pero además, el soldador está moviendo esta antorcha con una determinada velocidad, ¿verdad? Está desplazando con una velocidad. Ya. Si yo considero el voltaje, la intensidad y la velocidad de soldadura, voy a tener justamente factores con los cuales puedo formular una ecuación para determinar el calor de aporte. El calor de aporte viene dado por un parámetro que se llama el rendimiento térmico, factor, multiplicado por el voltaje y la intensidad, todo eso entre la velocidad de avance. Es decir, mientras mayor es el voltaje y mientras mayor es la intensidad, mientras mayores son estos valores, mayor será el calor aportado. ¿Sí? Por el contrario, mientras mayor es la velocidad de avance, es decir, mientras más rápido avanza mi antorcha, ¿verdad? Esto va a ser menor, el calor de aporte será menor. ¿Okay? Bien, ¿qué cosa es el rendimiento térmico? Bueno, el rendimiento térmico es un factor que está asociado al proceso de soldadura que estoy utilizando, ¿sí? Y me define básicamente la cantidad de calor que es utilizada propiamente en calentar los metales para generar el charco de soldadura, ¿sí? Parte, por ejemplo, de ese calor generado se puede ir a calentar el aire circundante, ¿sí? En calentar los gases protectores. ¿Sí? Por lo tanto, no todo el calor se aprovecha propiamente para fundir los metales correspondientes y formar el charco de soldadura. Distintos procesos de soldadura van a generar distintos rendimientos térmicos. Por ejemplo, el proceso que estamos viendo en pantalla, que es el proceso GTAO, produce un rendimiento de 0.65. En contraste, hay un proceso que se denomina arco sumergido, o SAO, que produce un rendimiento de casi 100%, ¿sí? Es decir, un factor de 1. ¿Ya? Mientras mayor sea el rendimiento térmico, como vemos aquí en esta ecuación, mayor será también el calor que se aporta a la junta soldada. Bien, pero ¿qué cosa es esto de SAO, SMAO, GCAO, GTAO? ¿Sí? Yo les he dicho que son procesos de soldadura. ¿De dónde vienen esos nombres y qué implican esos procesos? Bien, el primero de ellos, que aparecía ahí en la tabla, el proceso SAO, ¿no? Esta designación está acorde con la designación, digamos, estándar de la American Welding Society, de la AWS, la Asociación Americana de Soldadura. Y las dos últimas letras que aparecen en estos acrónimos vienen de Arc Welding, ¿no? AW Arc Welding, soldadura de arco. Y las primeras letras corresponden a, en particular, lo específico que tiene ese proceso. Por ejemplo, este de aquí. Arco sumergido, SAO. La S viene de Submerged Arc Welding. Es un proceso en el cual el arco, como su nombre lo indica, está sumergido. Uno no ve el arco eléctrico a diferencia de lo que ocurre en el resto de procesos, en donde uno puede ver tranquilamente la chispa, el arco propiamente, ¿verdad? Acá no, acá está enterrado en un fundente, está sumergido. Esto ya nos da una idea, ¿verdad?, de por qué el rendimiento térmico para este proceso es casi cercano a 1, ¿verdad? ¿Qué pasa con los otros procesos? Lo mismo. Las primeras letras también nos indican la parte específica del proceso. Por ejemplo, SMAO. S y M viene de Shielded Metal y corresponde al proceso de soldadura por electrodo revestido, que es el más común que conocemos, el que ustedes también de todas maneras han desarrollado en taller mecánico. Los otros dos procesos involucran una G, y esa G significa gas, viene de gas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de GMAO es Gas Metal Arc Welding, y en GTAO, Gas Tungsten Arc Welding. En ambos casos se utiliza un gas propiamente como
una atmósfera protectora. En el caso del proceso de electrodo revestido, la atmósfera protectora se genera con los fundentes, ¿sí?, que están justamente en el revestimiento del electrodo. Allí se llevan o allí están incluidos los elementos que cuando eso se empieza a fundir generan una atmósfera protectora. Aquí no. Aquí a través de la antorcha sale justamente una corriente de un gas protector que genera la atmósfera que va a evitar que se oxide el metal que se está fundiendo. ¿Okay? En el caso del proceso GEMAO, el metal, o digamos la letra M corresponde a metal, y esto tiene que ver porque el metal de soldadura se genera con un metal de aporte que es alimentado de manera continua. Es un alambre que es alimentado de manera continua y que se encuentra en la máquina en forma de rollo, ¿sí? Entonces se tiene un dispositivo que alimenta de manera continua ese alambre y se va fundiendo. Es un alambre de metal, por eso se llama gas metal arc. Mientras que en el caso del proceso GETAO lo que se tiene es un electrodo no consumible de tungsteno, ¿sí? Y el material de aporte propiamente viene en presentación de varillas, como vemos aquí, el soldador está sujetando con esta mano, ¿sí? Y es el que se va fundiendo, pero el electrodo de tungsteno no se funde, ¿sí? Como el electrodo de tungsteno justamente es lo que le provee el nombre a este proceso, ¿no? El proceso GETAO. Este proceso también se denomina TIG, mientras que el proceso GEMAO también se conoce comúnmente como proceso MIG-MAG. ¿De qué va a depender que sea MIG o MAG? Del gas que se utiliza en la atmósfera protectora. Si es un gas inerte se llamará MIG, si es un gas activo se llamará MAG, ¿no? M de metal y G de gas. Entonces, esta es la tabla que habíamos presentado en la diapositiva anterior, en donde estamos viendo efectivamente el rendimiento térmico en función del proceso, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo conversado y de acuerdo a lo que ustedes pueden observar ahorita en cada una de estas fotografías que corresponden al proceso SAO, al proceso, a diversos procesos en donde el arco eléctrico sí está expuesto, quisiera que me digan por qué es que en el proceso SAO se puede llegar a conseguir valores de rendimiento térmico tan elevados en comparación con el resto de procesos. Bien, efectivamente, en el proceso SAO, como ya hemos mencionado, el electrodo está sumergido. El mismo arco eléctrico está sumergido en todo este fundente, ¿sí? Por ende, el calor, la mayoría del calor que se está produciendo por la fuente de potencia, ¿verdad?, el voltaje, la intensidad, está siendo aprovechado netamente en fundir tanto el material de aporte como el metal base. Y dado que está enterrado en este fundente, el calor no se está pues yendo al aire propiamente, no a los alrededores para calentar el aire, entonces no hay pérdida allí, ¿sí? Y la atmósfera protectora está dada propiamente por el fundente. Se mantiene ahí el calor. Entonces eso incrementa el rendimiento térmico y por supuesto, como ya hemos visto de acuerdo a la ecuación, eso también incrementa el calor de aporte. Bien, no en todos los casos vamos a tener pues el electrodo simple aplicado de esta manera, es decir, en lo que se conoce como posición plana de soldadura, en donde se va depositando el material. El eje del cordón de soldadura siempre es horizontal y digamos que el metal líquido se va depositando sobre sí mismo, ¿no? Entonces, no requiere mucha destreza, digamos, esta manera de soldar, ¿no? Pero, evidentemente, no siempre se puede soldar en esta posición, que se denomina plana. Hay varias situaciones en las que se tiene que soldar, pues, de manera vertical, ¿no?, en donde el eje del cordón de soldadura está en posición vertical, entonces demanda ya de mayor experticia por parte del soldador, o de mayor habilidad. Y con mayor razón aún, por ejemplo, cuando tiene que soldar sobre cabeza, es decir, cuando el cordón de soldadura se encuentra por encima de su cabeza, ¿no? O la junta a soldar se encuentra por encima de su cabeza y hay que soldar allí. Evidentemente requiere ya de mayor habilidad por parte del soldador. Eso da lugar a lo que se conoce como posiciones de soldadura. Y es lo que estamos viendo justamente aquí en esta gráfica. Las posiciones de soldadura están asignadas de acuerdo al tipo de junta. Entonces, por ejemplo, para las posiciones de juntas de filete se utiliza una letra F, como vemos aquí. Y para las posiciones que corresponden a las soldaduras a tope, o las juntas a tope o de ranura, se utiliza la letra G. F de fillet en inglés y G de groove en inglés, ¿no? Por si acaso, estas posiciones son universales de acuerdo a AWS, de acuerdo a ISO y de acuerdo a ASME también, ¿no? Que son todos los códigos de soldadura manejan esta terminología de posiciones. Además de la letra F o G, tienen asignados un número las posiciones de soldadura.
Y ese número tiene que ver con la disposición, ¿sí?, por ejemplo, de las planchas que se están soldando y también con el eje del cordón de soldadura. Por ejemplo, el número 1, ¿sí?, se asigna a la posición plana. Esto se puede visualizar más fácilmente aquí, donde tenemos dos planchas que están posicionadas de manera horizontal y el eje del cordón de soldadura también está posicionado de manera horizontal. Entonces la antorcha viene por arriba y realiza un cordón de soldadura sin mayor dificultad. Lo mismo aquí, la antorcha está posicionada en la parte superior y se puede realizar el cordón de soldadura directamente sin ningún problema. En el caso de tener una tubería, la posición 1G corresponde a aquella en la cual tenemos la antorcha posicionada de la misma manera, pero no se está moviendo. Lo que se mueve es la tubería. Esto se puede lograr, por ejemplo, colocando rodillos posicionadores, ¿no? Esto se hace rotar la tubería a una determinada velocidad, la antorcha se queda quieta y de esa manera se va generando el cordón de soldadura. ¿Sí? Entonces, el dígito 1 corresponde a la posición soldadura plana, flat. ¿Okay? Bien, pasemos al número 2. En el caso del número 2, si bien es cierto, el eje del cordón de soldadura también se mantiene horizontal en comparación con el caso de posición plana, las planchas, por ejemplo, ya no están posicionadas de manera horizontal, sino en forma vertical. Aquí podemos ver claramente cuál es el desplazamiento de la antorcha. Esa es la posición justamente 2G, esta es una soldadura en una unión a tope. Pero en este caso las planchas están de manera vertical. ¿Sí? Esto evidentemente conlleva a un nivel mayor de complejidad en comparación con el caso de la soldadura en posición plana. Sí, debido a que pues, el soldador tiene que tener la habilidad para mantener el metal líquido en posición mientras se está soldando, ¿no? Esta misma posición se aplica, por ejemplo, cuando se está soldando esta unión en T, en este filete. ¿Sí? El eje también es horizontal, el eje del cordón de soldadura, pero tenemos una plancha en posición vertical, ¿no? Esa misma posición también horizontal corresponde al número 2, utilicen tuberías, ¿sí?, en donde el soldador tiene que recorrer todo el perímetro del cordón de soldadura, ¿sí?, con la antorcha posicionada de esta manera generando un cordón horizontal. ¿Ya? Perfecto, entonces la posición 2 corresponde a la posición horizontal. Bien, la tercera posición corresponde a aquella en la cual el eje del cordón de soldadura es vertical y por lo tanto la trayectoria de la antorcha también es vertical, como podemos ver tanto en esta junta de filete que da lugar a la posición 3F, en esta junta a tope de ranura que da lugar a la posición 3G. ¿Ya? Aquí es interesante ver también además qué variantes puede tener la posición vertical. Aquí podemos ver cómo la antorcha se está desplazando de abajo hacia arriba. ¿Ya? En este caso tenemos una posición vertical ascendente, ¿sí? Mientras que en este caso la antorcha se está desplazando hacia abajo. En este caso tenemos una posición vertical descendente. ¿Ok? Entonces podemos tener las dos opciones. 3F ascendente, 3F descendente, 3G ascendente o 3G descendente. Bien, pasemos ahora a la posición sobre cabeza. Como les había comentado en la diapositiva anterior, en este caso el cordón de soldadura está pues por encima, ¿no?, de la cabeza del soldador. Entonces tiene que tener mayor experticia o mayor habilidad para poder mantener el charco en posición mientras se está soldando. Recuerden, el charco de soldadura es líquido, está en estado líquido, ¿sí? Entonces se requiere mucha habilidad del soldador para que pueda soldar en esta posición, ¿sí? Si el cordón corresponde a una junta de filete, la posición será 4F. Si corresponde a una junta a tope o de ranura, la posición será 4G. Y finalmente tenemos dos posiciones más, las 5G y 6G, asociadas a la soldadura de tuberías. En el caso de la posición 5G corresponde a una tubería que está posicionada de manera horizontal, como vemos aquí, el eje es horizontal. No se mueve la tubería, por lo tanto el soldador va a tener que recorrer toda la junta de soldadura y prácticamente va a abarcar todas las posiciones que hemos visto, ¿no? Cuando esté en la parte superior se va a encontrar en la posición 1G, conforme se mueve hacia abajo vamos a tener la posición 3G, posición vertical descendente, ¿verdad? Cuando esté en la parte inferior, él va a estar por acá abajo, vamos a tener la posición sobre cabeza, 4G, ¿sí? Y cuando continúe, ¿verdad?, en sentido horario,
Si es que lo hace en sentido horario, vamos a suponer, vamos a tener la posición 3G, pero ya no descendente, sino ascendente. Por otro lado, si empieza nuevamente en el punto horizontal superior y va de manera antihoraria, entonces estaríamos en el caso de la posición 3G descendente, ¿verdad? Vertical descendente. La posición 6G corresponde a esta misma disposición, con la variante de que el eje de la tubería no es horizontal, sino que ahora está inclinado, ¿sí? Tiene un ángulo de inclinación. Y evidentemente esto también supone mayor complejidad, mayor habilidad por parte del soldador. Entonces, para poder tener una idea de que en la práctica qué implica esto, vamos a utilizar estas dos figuras, ¿no? Y por ejemplo, estamos viendo que el cordón está siendo formado, digamos, desde la parte inferior hacia la parte superior. Acá está el electrodo, es un proceso SMAO, de electrodo revestido. Y el electrodo se está desplazando de manera vertical, ¿verdad? Y además de manera ascendente. Entonces, esta es una posición vertical, es una soldadura de filete, por lo tanto será 3F, efectivamente. Y además es 3F ascendente. ¿Qué pasa con la imagen inferior? Acá tenemos una tubería, ¿verdad? Y se puede apreciar además que está con un ángulo. La tubería no se mueve, es una soldadura de ranura, ¿sí? Una junta en B, seguro, la preparación para estos dos bordes de tuberías. Por lo tanto, esto corresponde a una posición 6G. ¿Ya? Esa es la manera entonces en la que se enuncian las posiciones de soldadura, de acuerdo a si tenemos una junta de filete o una junta de ranura o a tope, ¿sí? Y dependiendo de la trayectoria de la antorcha, en función del eje del cordón de soldadura y de la disposición de la plancha, de las tuberías, de los materiales que estemos soldando. Ok, bien. Vamos a hacer un ejercicio entonces. Considerando estas dos fotografías, quiero que ustedes me digan cuáles son las posiciones de soldadura a la que corresponde cada una de ellas. ¿Sí? Aquí tenemos una junta de filete, acá está el soldador con un proceso SMAO del electrodo revestido. Esto va a corresponder a la imagen A, vamos a denominarle el caso A. Y en el caso B tenemos un proceso automatizado, en donde vemos acá, ¿sí? O semi-automatizado, porque aquí en esta caseta está un operador, ¿sí? Que está justamente accionando un dispositivo de soldadura para realizar este cordón. Aquí se está fabricando un tanque, entonces se está soldando esta plancha con esta para fabricar justamente la pared, ¿no? Del tanque. Y esta es una junta a tope. Este vamos a denominarle el caso B. Entonces quiero que ustedes me digan a qué posición de soldadura corresponde el caso A y el caso B. Así es, el caso A evidentemente corresponde a una posición sobre cabeza, ¿no? Que en este caso sería 4, pero además es una junta de filete, por lo tanto la posición es 4F. Y en el caso B tenemos un cordón horizontal, ¿verdad? El dispositivo se está desplazando, digamos, desde la derecha hacia la izquierda, ¿sí? En esta dirección, y va generando este cordón con la antorcha en posición horizontal. Por lo tanto, correspondería a la posición 2. Y dada que es una junta tope, una junta de ranura, sería la posición 2G. ¿Sí? Entonces, 4F y 2G. Esa es la respuesta. Bien, entonces hasta aquí hemos visto ya una serie de factores que influyen, ¿verdad? En la soldadura. Hemos hablado de la oposición, hemos hablado del ciclo térmico, hemos hablado de voltaje, la intensidad, la velocidad de soldadura. Entonces vamos a pasar ya a resumir todos los factores que intervienen cuando tenemos una junta soldada, por ejemplo, de metales, ¿no? En primer lugar, el metal base, ¿verdad? Evidentemente, dependiendo del material base que yo estoy soldando, tendré que tomar ciertas consideraciones, de las cuales vamos a hablar ya cuando veamos justamente ya los temas propiamente de soldabilidad y así, ¿sí? Otro factor que influye es el diseño de la junta. Hemos visto nosotros juntas a tope o de ranura y juntas de filete. Cada una de esas juntas puede tener distintas variantes, ¿sí? Una junta, por ejemplo, a tope, la mayoría de los casos que hemos visto corresponde a una junta en B, ¿sí? Pero también podríamos tener juntas planas, juntas en X, juntas en Y. Luego vamos a entender de qué se trata esto, ¿sí? El tipo de proceso. Acabamos de ver hace unos momentos que dependiendo del proceso vamos a tener diferente rendimiento térmico.
y por ende esto va a influir en el aporte de calor. Y por supuesto que el aporte de calor influye notablemente en lo que es propiamente la calidad de la soldadura. El material de aporte es otro factor que influye notablemente en la soldadura. Aquí estamos viendo un proceso TIG, el electrodo de tungsteno, que está generando el arco eléctrico, que a su vez genera el calor para fundir el metal de aporte, que viene dado por esta varilla, ¿sí? Y parte del metal base para formar el metal de soldadura. Si yo sueldo un acero inoxidable, por ejemplo, tendré que tener un material de aporte acorde con ese acero. Si estoy soldando un acero al níquel, mi material de aporte tendrá pues, que cumplir con los requerimientos para poder soldar un acero al níquel, ¿sí? Los parámetros de soldadura. Hemos hablado que el voltaje y la intensidad, que son justamente esos parámetros, influyen notablemente, es más, determinan el calor de aporte. Entonces, ahí vemos claramente el impacto sobre la soldadura. De la misma manera, la velocidad de soldadura. La velocidad a la que el soldador o el dispositivo de automatización o el robot, si es que estoy utilizando pues, un sistema robotizado, la velocidad a la que se mueve la antorcha o a la que se desplaza la antorcha, va a influir notablemente también en el calor aportado. En algunos casos se va a requerir de un pre y un postcalentamiento. Y esto justamente está asociado con los conceptos de soldabilidad o el concepto de soldabilidad. Pensemos, por ejemplo, en el caso del acero de el caso del acero de baja aleación que vimos hace un momento, en donde se alcanzaban valores elevados de dureza en la zona afectada por el calor, ¿no? Muy mayores en comparación con el valor de dureza en el metal base, ¿no? Se alcanzaban valores de 300 litros. Bien, en esos casos, para evitar llegar a esos valores, se recomienda un precalentamiento, ¿sí? Eso tiene que ver con la soldabilidad del acero, es decir, la capacidad o la facilidad que presenta el acero para ser soldado, ¿sí? Mientras mayor es el contenido de elementos aliantes, menor será la facilidad de ese acero, por tanto menor será su soldabilidad. Pero esto no quiere decir que no se pueda soldar. Siempre es posible encontrar la técnica adecuada y tomar las precauciones, por ejemplo, ¿no? Precalentamiento, tratamientos de postcalentamiento, para asegurar pues tener una unión soldada sana. La posición de soldadura, acabamos de ver las diferentes posiciones de soldadura, esto también evidentemente va a influir en la calidad de la soldadura, y la secuencia de la misma, ¿no? Es decir, por ejemplo, en este caso se ve que es solo un pase de soldadura para generar la unión soldada, pero como habíamos visto en el video de simulación de elementos finitos en uno de los videos, hay muchos casos en los cuales se requiere de varios pases, pero esos pases no se depositan de manera aleatoria, hay una secuencia, es decir, una manera en la cual tiene que depositarse, un orden en el que tienen que depositarse esos pases, eso se denomina secuencia de soldadura. Bien, entonces con tantos factores, ¿cómo hacemos nosotros para, digamos, condensar toda esta información de tal manera que como resultado nos aseguremos de tener una unión sana, ¿sí? Una junta de soldadura sin problemas? Toda esta información se puede resumir en lo que se conoce como la especificación de procedimiento de soldadura, ¿sí? En inglés, un WPS, que viene de los términos en inglés, Welding Procedure Specification. ¿Qué cosa es esto? Una especificación de un procedimiento de soldadura es un documento como el que están viendo aquí, en el cual, como su nombre lo indica, se especifica todas las variables que van a intervenir en el proceso de soldadura. Por ejemplo, acá tenemos un procedimiento para un acero inoxidable superduplex, en donde se va a utilizar un proceso Getao, ya sabemos qué es eso. Acá está, ¿sí? Vamos a soldar tuberías de acero inoxidable superduplex. Aquí está el material, acá está la designación de acuerdo a UNS, ¿sí? De acuerdo a ASME también, el grupo de material. El espesor de pared de esa tubería es de 18.26 milímetros y el diámetro externo, es decir, el diámetro, de 6 pulgadas. ¿Sí? Además, el procedimiento, o la especificación del procedimiento nos indica claramente qué proceso vamos a usar, el TIG, ahí está, utilizando como material de aporte, es decir, el consumible, una designación comercial Xeron 100X, que responde o que corresponde también a una especificación, ¿sí? También están estandarizados, digamos, los materiales de aporte. El proceso, ya dijimos TIG, ¿sí? La junta es una junta, como dice aquí, a tope, ¿sí? Bad weld, tope o de ranura.
de un solo lado con una preparación en B. El procedimiento de soldadura también indica claramente la geometría de esa junta. Podemos ver aquí pues el espaciamiento que hay entre las dos tuberías, ¿sí? Entre 2 a 4 milímetros, el ángulo, ¿sí?, que se va a generar con la preparación de bisel en el extremo de las tuberías. Tenemos también, bueno, el espesor que ya viene dado y la altura también de este bisel, ¿no? Entre 0.5 a 1.5 milímetros, ¿sí? Ya está. Listo. Y aquí tenemos también la secuencia. Había mencionado en la diapositiva anterior que la secuencia influye mucho también en la calidad de la soldadura. Dividir en dos cordones, ¿no? Dos cordones por capa. Por capa se refiere a las capas que se van a utilizar para llenar toda esta junta. A partir de la soldadura cuarta o quinta, ¿no? A partir de la capa cuarta o quinta. Es decir, la primera capa va a corresponder al cordón que se denomina cordón de raíz, acá abajo. Ese es un solo cordón. Segunda capa, también a un solo cordón. Tercera capa, a un solo cordón. A partir de la capa cuarta o quinta, ya se solicita dividir en dos cordones. Es decir, la cuarta capa va a estar conformada por dos cordones, ¿sí? Ya no por uno como en los casos anteriores, sino por dos, y así sucesivamente. Donde podemos ver cuál debe ser el valor de voltaje y la intensidad y la velocidad, además, que define, por supuesto, el calor de aporte. Aquí, en los detalles de soldadura. Aquí se puede ver. El pase número 1 se va a realizar utilizando una corriente de entre 80 a 100 amperios y un voltaje de 12 voltios con una velocidad de avance de 50 milímetros por minuto. Perfecto. El segundo pase se va a aumentar un poquito el voltaje, la corriente, perdón, manteniendo el voltaje en 12, y también se va a aumentar la velocidad de avance. ¿Sí? Los pases de relleno o fill, ¿sí?, los que constituyen ya el relleno y que son que van a ser, digamos, utilizados hasta rellenar por completo la junta soldada, se van a realizar con una corriente entre 200 y 225, manteniendo el voltaje en 12, ¿sí?, con una velocidad de avance entre 100 a 175 milímetros por minuto. ¿Sí? Si nosotros utilizamos la ecuación de calor de aporte, vamos a obtener estos valores, ¿sí? 1.2 kilojoules por milímetro para el primer pase o pase de raíz, 0.8 para el segundo y 1.5 aproximadamente para todos los pases de relleno, ¿no? Este es un proceso TIG que involucra pues una atmósfera protectora, ya lo hemos mencionado, ¿no? Gas Tungsten Arc Welding y tal. Involucra pues un gas que está siendo inyectado a través de esta antorcha, tiene una tobera por donde sale el gas y genera aquí la atmósfera protectora. ¿Cuál es ese gas? Acá está. Para el pase de raíz, gas, vamos a tener argón más 2% de nitrógeno como el gas protector propiamente y un gas de respaldo constituido solamente por argón. Para el caso de los pases de relleno, el gas protector va a ser argón y el gas de purga también va a ser argón, ¿sí? Hemos dicho que este electrodo es de tungsteno. En este caso, ese electrodo en particular también viene especificado aquí en la especificación del procedimiento de soldadura. Es un electrodo aliado con 2% de torio, ¿sí?, cuyo diámetro, el diámetro de este electrodo es de 2.4 milímetros. Temperatura de precalentamiento 20 grados centígrados, lo cual si estamos, digamos, en un ambiente, temperatura ambiente promedio, que es 25 grados centígrados, no necesitamos precalentar, ¿sí? Y tenemos una temperatura de interfase de 150 grados centígrados, es decir, luego que yo realizo un cordón de soldadura, tengo que esperar que la temperatura disminuya hasta 150 para recién hacer el siguiente pase, la temperatura de interfase. ¿Se necesita un tratamiento post soldadura? No, ninguno. Perfecto. Entonces, como podemos ver aquí, tenemos todos los datos, toda la información en esta especificación de procedimiento de soldadura, donde se contemplan justamente todas las variables que pueden influir en la calidad final que va a tener el cordón de soldadura, ¿sí?, la junta propiamente soldada, ¿ya? Ahora, ¿estos procedimientos de dónde provienen? Estos procedimientos son desarrollados por ingenieros de soldadura, pero no es que se proponen, digamos, de manera teórica e inmediatamente se entra a soldar ya en campo, ¿no? Estos procedimientos están basados en lo que se conoce como un registro de calificación de procedimiento, o en inglés en un PQR, un Procedure Qualification Record. ¿Qué cosa es esto? Esos procedimientos que son propuestos por los ingenieros de soldadura primero tienen que ser
calificados, tienen que ser evaluados. Entonces lo que se hace es, se propone el procedimiento, se preparan probetas, ¿sí? Es decir, juntas soldadas en probetas. Por ejemplo, ¿no? Si lo que se quiere soldar es un conjunto de tuberías, se hacen probetas, pues pedazos de tubería, y se hace la unión soldada considerando todo lo que indica el procedimiento propuesto, ¿sí? Y luego a esas uniones soldadas se les hacen una serie de pruebas, de ensayos. Si se aprueba satisfactoriamente la calidad de esa soldadura, entonces ya ese procedimiento puede entrar a ser utilizado en campo y ya se convierte en una especificación de procedimiento de soldadura. ¿Y qué tipo de ensayos son los que se realizan a estas soldaduras cuando hablamos de los registros de calificación de procedimiento? Bien, por ejemplo, ensayos de dureza, que ya sabemos cómo se realizan, hemos visto imágenes de macrografías a las cuales se les ha hecho barridos de dureza, ¿verdad?, en una línea a lo largo de la unión soldada, para evaluar la dureza en el metal de soldadura, en la zona afectada por el calor, en el metal base, ver qué tan alta, por ejemplo, es la dureza en la zona afectada por el calor y por ende si es una indicación o no de la formación de estructuras muy frágiles, ¿no? Pero también se pueden hacer ensayos de tracción, doblado, y por supuesto para el control de calidad se utilizan mucho los ensayos no destructivos, ¿no? Líquidos penetrantes, partículas magnéticas, el test radiográfico y también ultrasonido. Hablemos un poquito del ensayo de tracción. Aquí estamos viendo una probeta justamente de una unión soldada, se puede ver aquí el cordón de soldadura. Y podemos ver que la probeta no ha roto en el cordón de soldadura, sino en el metal base más bien, ¿sí?, cuando ha sido sometida a un ensayo de tracción. Esta fotografía corresponde a una magnificación, ¿verdad?, del cordón de soldadura. Esto que nos está indicando que evidentemente la soldadura es más fuerte que el material base, tiene mayor resistencia, ¿verdad? Si no se hubiera roto pues en el cordón de soldadura, ¿no? Muy bien. Las probetas para, digamos, ensayos de tracción de soldaduras, también tienen unas dimensiones que están especificadas en los códigos, en los estándares, y que tienen que cumplir, ¿verdad?, para poder tener pues una apropiada calificación, por ejemplo, de un procedimiento de soldadura, ¿no?, el procedimiento con el cual se ha hecho esta unión, ¿verdad? También se hacen ensayos de doblado, hemos mencionado. ¿Está? Esto que estamos viendo aquí son probetas de doblado, en donde podemos ver aquí el cordón de soldadura. Aquí se puede apreciar más claramente, ¿sí? Aquí está justamente la línea de fusión del cordón de soldadura. Y aquí, por ejemplo, podemos observar algunas fisuras, ¿no? Aquí se puede, donde está el puntero, se aprecia una pequeña fisura, pero también algunas, y acá también una fisura. La finalidad, pues, de estos ensayos de doblado es evaluar la ductilidad de la junta soldada. Y por supuesto, como ya les había mencionado y como ustedes saben ya, se utilizan bastante los ensayos no destructivos para evaluar la calidad de la junta soldada, ¿no? Uno de los más comunes que se utiliza es la radiografía industrial. Y mediante observación de la placa radiográfica obtenida luego de un ensayo de radiografía, se pueden determinar pues discontinuidades o defectos al interior de un cordón de soldadura, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos viendo una fisura en la raíz, ¿sí?, con orientación longitudinal, que esquemáticamente podemos representarla de esta manera. O también puedo observar, por ejemplo, estas fisuras transversales, que aparecen aquí en la placa radiográfica, y que esquemáticamente se están mostrando aquí, ¿sí?, como un plano. Esto es en la sección transversal, evidentemente es una fisura que abarca un plano, ¿sí? Y si la vemos acá desde la vista de planta, tenemos pues una línea, ¿verdad?, que es lo mismo que estamos observando en esta placa radiográfica. Bien. Pero ¿quién nos dice, por ejemplo, si la longitud de esta fisura es tolerable o si el tamaño de esta fisura que encontramos luego del ensayo de doblado es aceptable o no? O cuáles deben ser los valores mínimos que tiene que tener esta junta soldada en términos de resistencia a la tracción para que sea aceptada esa junta, por ende ese procedimiento, y pueda ser utilizado ya en campo. Eso está indicado en los códigos y estándares de soldadura. Y aquí estamos viendo algunos de ellos. El código de soldadura estructural con acero, el Structural Welding Code de la American Welding Society. El código ASME 9, que involucra pues welding, bracing y fusión, todo lo que sea la calificación justamente
de los procesos, procedimientos de los soldadores y los operadores de soldadura. Y también el código API 1104, que es el de soldadura de tuberías e instalaciones relacionadas. Este es el que se utiliza, por ejemplo, para todo lo que es tuberías, ASME 9 para recipientes a presión, AWSD 1.1 para estructuras de acero. ¿Ya? Estos son justamente los documentos que nos indican cuáles son los ensayos que hay que hacer para calificar, ¿sí? De qué tamaño y forma deben ser las probetas, cómo se debe hacer el ensayo, cuál debe ser el equipamiento, cómo interpretar los resultados y qué es aceptable y qué no es aceptable y por lo tanto requiere pues una reparación o requiere utilizar otro procedimiento de soldado. ¿Ya? Entonces con estos códigos se utilizan para hacer toda la calificación de los procedimientos y si es satisfactoria, esto se convierte pues en especificaciones de procedimientos de soldadura. Y nuevamente, en estas especificaciones se muestran todos los detalles necesarios para realizar una soldadura buena, una soldadura sana, sin problemas. Aquí está el proceso, las variables, los valores de variables como el voltaje, la intensidad, la velocidad de soldadura, el tipo de junta, material de aporte, los parámetros por pase, la secuencia de soldadura, todo está en los procedimientos. Y con estos procedimientos que están basados, están respaldados por los PQRs, ¿sí? Es que ya se entra a soldar en campo o en taller, justamente para poder pues tener como resultado todas las estructuras que nosotros podemos ver en ingeniería, ¿no? Este puente, por ejemplo, en la India es un puente fabricado enteramente por soldadura. Aquí estamos viendo cómo se están fabricando justamente la parte de la estructura. Este puente se encuentra ubicado en India, está siendo construido por etapas y una vez que esté terminado va a ser el puente más largo del mundo. Se ha construido enteramente mediante soldadura, ¿no? Por abajo tiene dos líneas de tren y por arriba pasan los automóviles y también peatones. La soldadura también es muy utilizada para todo lo que sean estructuras, por ejemplo, en campamentos mineros. Esta foto corresponde a uno de los centros mineros de la minera Chinalco. Y podemos ver ahí evidentemente nuestras estructuras, las líneas de tuberías, los tanques, todo eso involucra procesos de soldadura, ¿no? Y evidentemente todo esto se hace utilizando procedimientos que han sido aprobados, que han sido validados, calificados y por ende están aptos para ser utilizados con la seguridad de que van a producir juntas sanas, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que no se inspeccionen o que no se evalúen una vez que están hechas, por supuesto. Es ahí donde entran justamente los ensayos no destructivos, líquidos penetrantes, partículas magnéticas, radiografía, ultrasonido, que son los más comunes, para poder evaluar estas uniones soldadas. También podemos tener operaciones de soldadura en equipos más complejos. Por ejemplo, estos son los depósitos que corresponden a un reactor nuclear. Son recipientes a presión. Estos se fabrican bajo el código ASME y aquí podemos ver justo cómo están posicionadas, por ejemplo, en unos rodillos. Este reactor va a formar parte de una central nuclear que va a estar ubicada en Turquía y que, por supuesto, va a estar orientada pues, a producir energía, ¿no? Para el país, ¿verdad? Y bueno, terminamos con esta imagen que es bastante conocida para nosotros porque hemos hablado ya de esto. La soldadura es el proceso que se ha utilizado pues, para el gasoducto de Camisea y se utiliza para cualquier gasoducto o oleoducto en el mundo. Y aquí se puede ver pues, cómo este soldador está utilizando el proceso de electrodo revestido, el proceso SMAO. ¿Sí? Ahí podemos ver los cordones que está realizando. Y evidentemente esto no se mueve, ¿no? Entonces él va a tener que estar calificado para soldar en posición 6G. Ahorita está en la parte superior, pero en algún momento tendrá que estar a los lados de las tuberías y por supuesto también en la parte inferior, ¿no? Entonces tiene que estar calificado para soldar en 5G si la tubería está como en esta posición, digamos con el eje horizontal, y donde hay inclinación, ¿no? Por ejemplo en una colina, se utilizarán soldadores que estén calificados para soldar en posición 6G. ¿Ya? Bien, algo que podemos también describir aquí con estas fotografías es el tipo de material que está involucrado en esta soldadura, ¿no? Por ejemplo, para estos reactores de una central nuclear, evidentemente los materiales que se utilizan aquí son muy distintos a los que se utilizan, por ejemplo, para este tipo de estructuras, ¿no? Acá tenemos aceros estructurales
Mientras acá tenemos aceros ya no solo de baja aleación, sino también de alta aleación, aceros especiales. Incluso aleaciones especiales que no necesariamente son aceros. Aleaciones de base níquel, aleaciones de base cobalto, y que también tienen que ser soldadas, ¿no? Acá tenemos también tuberías de aceros de baja aleación, que tienen pues elementos, ¿sí?, de aleación, valga la redundancia, y ya conocemos, de acuerdo a todo lo que hemos desarrollado en los capítulos anteriores, qué es lo que hacen estos elementos de aleación, ¿verdad? En particular, incrementan la templabilidad. Y si incrementan la templabilidad, quiere decir que cuando estos materiales se sometan a procesos de calentamiento que lleven la microestructura a ser 100% austenita, dependiendo del enfriamiento, habrá posibilidades de formar distintas microestructuras. Entre ellas, por supuesto, microestructuras martensíticas duras, ¿verdad? Es ahí donde viene el concepto justamente de soldabilidad de los aceros, que está muy relacionada a su composición química. Y dependiendo de eso, es que empezaremos ya a ver la posibilidad de aplicar precalentamientos y también tratamientos térmicos post soldadura. Y una serie de precauciones que hay que tomar para poder generar una junta que tenga la calidad que se necesita en servicio, ¿ya? Eso es justamente lo que vamos a empezar a ver a partir de la siguiente clase. Bien, entonces con esto culminamos esta sesión y nos vemos la siguiente semana.